Bien, les invito a abrir sus Biblias, el libro de Lucas capítulo 5, verso 17 al 26, Dios mediante. Vamos a leer y luego vamos a si ya están listos, capítulo 5, verso 16 al 26. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, y glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu palabra. Y Padre, quisiéramos decir como en algún momento dijo Gedeón, Señor, cuando tú lo invitaste al ministerio, tú lo invitaste al trabajo, y él dijo: sabes, yo he oído hablar de ti, pero yo no te he visto. Y él pudo percibir por él mismo, Señor, tu poder y tu majestad, Señor, cuando él se atrevió a probarte, y tú también luego a él, Señor. Padre, oramos en esta mañana por nosotros, Dios, para que nos ayudes, por sobre todas las cosas, a entender lo que somos, a dónde vamos, Señor. Y particularmente queremos rogarte, Dios, por este tiempo en que vivimos, Señor, un tiempo que es difícil, Señor, muchas enfermedades, los niños, los adultos, Señor, y enfermos más graves también, Señor. Oramos por Ana, Señor, Aravena, Señor, por los tumores que han hallado en su cuerpo, Señor. Oramos para que tu misericordia, Señor. Padre, leemos que con maravillas, con asombro, Dios, la gente te glorificaba por lo que a ellos les tocaba ver, Señor. Señor, queremos en nuestro tiempo, sabiendo y reconociendo que tienes un plan perfecto también, Señor. Que tú sabes, Señor, lo que quieres hacer, Señor. Pero te oramos, Dios, esta mañana, Señor, para que tú puedas obrar sanidad en el cuerpo de Ana, Señor. Solo tú puedes hacer eso posible, Señor. Y oramos por ella, Señor. Oramos por su hermana Margarita también, para que tú la ayudes en todos estos momentos de dificultad, de dolor, Señor, de tristeza también, Señor. Padre, yo te ruego, Dios, que esta tristeza, Dios, que de alguna manera pueda estar viviendo ella, Señor, se convierta en algo bueno, Señor. Oramos para que tu paz, esa paz que el mundo no puede dar ni puede entender, Señor, pueda ser puesta sobre y en el corazón de Margarita y de sus familiares también, Señor. Así que te oramos a ti por esto, Señor. Y oramos también por todos aquellos, Dios, que pudiendo conocerte, a veces no quieren hacerlo, para que te puedan conocer, Señor. Padre, te pido que me ayudes también a mí a exponer todo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Y todo lo que tú me has enseñado también, Señor. Padre, gracias, Dios. Bendícenos, Señor, ensancha nuestros territorios, no quites tu mano de nosotros y guárdanos del mal para que no nos hagamos daño. Oramos también por nuestro país, Señor, la misma oración. Y oramos por noviembre, Dios, de este año,
por la elección que hay de presidente, Dios. Oramos para que tú nos proveas del mejor presidente para esta nación. Ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a pedir perdón, Señor, como creyentes por lo que la nación pueda hacer o los políticos puedan hacer. Ayúdanos a nosotros a pedirte perdón a ti, Señor, por ellos, Señor. Así como lo hacía en un momento Daniel, Señor. Te pedimos, Dios, misericordia, Señor, y rogamos que tu gracia esté sobre cada uno de nosotros. Dios, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, Lucas es un hombre muy especial que nos escribe cosas y nos dice cosas. Sin duda el Espíritu Santo lo hace por medio de él y nos muestra cosas increíbles. Lo último que nos hablaba la semana pasada es que en el verso 16, que nuestro Señor se apartaba para sanar, y leíamos el libro de Marcos, capítulo 1, verso 35, donde él dice que siendo aún de madrugada, digamos, no era algo que él hacía continuamente. Me gusta lo que dice el verso 17, por favor, la última parte. Dice, aconteciendo un día que él estaba enseñando y estando sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sin lugar a duda, para todas estas personas, para algunos estaban allí de buenas razones, pero otros, como los doctores de la ley y los fariseos, estaban allí para seguramente verle si estaba cometiendo alguna cosa que no debía y acusarlo a él. Ellos lo acusaron constantemente de una infinidad de cosas. Aquí también lo van a cuestionar lo que él ha hecho. Pero lo que me gusta es lo que dice Lucas, que escribe aquí al final de este capítulo, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es con respecto a nuestro Señor Jesucristo, que cuando él se humanó, dice el libro de Filipenses, que él se despojó de todo lo que tuviera que ver con la deidad. Él seguía siendo Dios, pero él nunca usó estas cosas en beneficio para hacer. Y tampoco lo hizo para vivir, sino que claramente el Señor nos muestra que él como hombre necesitaba del Padre. Él no era una persona que iba y hacía las cosas sin buscar de Dios, sin buscar del Señor. Ya lo vimos a él cuando él va a bautizarse y Juan le dice que no, y él dice esto hay que hacerlo, es necesario. Y vemos al Padre hablando, al Espíritu Santo viniendo sobre él y capacitándolo para ir y hacer el trabajo que él tenía que hacer. El Señor Jesús fue tremendamente claro con los discípulos. Y lo reitero una vez más, dice el libro de Juan capítulo 20, que él sopló el Espíritu Santo en ellos. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 14, 15, 16, cuando habla del Espíritu Santo, él dice que el Espíritu Santo va a estar en y va a venir sobre ellos. Con es cuando está en el mundo convenciendo de pecado a las personas. Él, cuando viene al creyente, cuando el creyente reconoce a Jesús como Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo viene a ti, y dice el libro de los Efesios que te sella como propiedad de Dios. Pero luego también dice que el Espíritu va a venir sobre ti. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que en el libro de Juan, cuando sopló el Espíritu, a pesar de que el Espíritu vino a vivir en ellos, él a ellos mismos les dijo que por favor no se fueran de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. El venir sobre nosotros, el Espíritu Santo, no es una experiencia única. En lo personal, yo se lo he manifestado en más de alguna ocasión, cuando yo vi venir el Espíritu Santo sobre Margarita, cuando estábamos orando y el lugar en donde estábamos orando se llenó. Yo vi eso bajar y ella comenzó a hablar en lengua. Algo que es muy interesante y es importante entender que esa experiencia no es una experiencia única y que Dios no quiere que sea una experiencia única. Cuando uno lee acerca de la iglesia, esa iglesia que en el capítulo 2
esos 120, que luego se convirtieron en 3.000 y en 5.000, ¿no es cierto? Pero particularmente ese grupo que está ahí, el núcleo de ese grupo de personas, leemos más adelante en el capítulo 4 que producto de lo que está ocurriendo en Jerusalén, están ocurriendo una cantidad enorme de milagros. Acuérdense que el apóstol Pedro va camino a la oración, y esto es muy importante entenderlo. Va camino a la oración, va al lugar, en el templo hay una puerta que se llama La Hermosa, y hay un cojo de nacimiento allí, que le pide ayuda a Pedro, y Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ocurrió ese milagro, entonces la gente no podía negar eso. Y esto es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque Jesús se va a encontrar más adelante con una disyuntiva con respecto a cuando Él le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados. Y ellos le dicen: ¿quién es este? Solo Dios puede perdonar pecado. Y Él le dice, para que ustedes se den cuenta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y Él le dice al hombre: levántate y anda. Y el hombre se levanta y se va. Entonces, Jesús constantemente está mostrando esto, y la iglesia aquí también está mostrándolo. Pero la iglesia se ve en la disyuntiva porque han tomado preso a Pedro y a Juan, y la autoridad lo ha amedrentado al punto de que les ha prohibido seguir hablando de Jesús. Y ellos le dicen claramente: no podemos hacer eso. Porque si te obedecemos a ti, lo desobedecemos a Él. En consecuencia, lo vamos a obedecer a Él. Y dice que los azotan y los envían. Y la iglesia está orando por esta situación, porque luego se juntan todos ellos y comienzan a orar. ¿Y por qué comienzan a orar? Por una razón muy sencilla. Porque sin lugar a duda uno se amedrenta, uno tiene temores. Esto no es algo sencillo, esto, uno lo que tiene que entender de esto es algo que tú y yo necesitamos ser renovados constantemente. Necesitamos esa renovación. Y esto, ¿saben? Es tan sencillo cuando uno puede mirar la vida en sí, de lo que uno puede estar viendo o haciendo. Yo siempre le digo, y le decía hace pocos días a alguien, con respecto a quién vas a escuchar tú, al perrito blanco o al perrito negro. Yo le decía el otro día: siempre hay alguien hablándonos aquí, ¿no es cierto? Satanás o la carne está hablando. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con qué alimentamos a ese ser. Porque en la medida que alimentemos a ese ser, ya sea con cosas que no son buenas, nuestro ser no va a estar en la mejor manera. Entonces, la iglesia que reconoce que necesita de Dios y ora para que Dios le dé de nuevo. Y mientras da de nuevo, dice claramente: haz milagros, señales, prodigios. Y la Biblia dice que el lugar donde ellos estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, las mismas personas en Hechos 2, en Hechos 4. Entonces, lo que está haciendo Jesús aquí, este Jesús hombre, este Jesús que caminó sobre la tierra, es reconocer esa necesidad que Él tiene del Padre. Aquí hay algo que lo decíamos hace pocos días cuando mencionábamos de que la oración primordial a la cual Dios nos está invitando es a la oración privada. No es malo que la iglesia se junte a orar, pero lo malo de que la iglesia se junte a orar es que muchas veces puede descansar en la oración de la iglesia, pero no tiene una vida de oración. No hay tiempo de oración. Nosotros estamos juntando, espero que muchos de ustedes, a las 9 de la noche. Y yo pregunto realmente: ¿cuántos realmente pueden estar haciendo eso? ¿Cuántos realmente pueden estar orando continuamente? Y no solamente oran cuando hay una necesidad. Porque son muchas las personas que oran como locos, pero cuando están en apuro, en apremio. Pero cuando no están en apuro y en apremio, no es mucha ni la comunión, ni la búsqueda, ni lo que Jesús dijo. Jesús dijo que por favor no oráramos como los fariseos, sino que entráramos en nuestro cuarto, cerráramos la puerta, y el que nos ve orar en secreto nos recompensará ¿qué? En público. Para mí la recompensa en público, ¿sabes lo que es? Es el poder de Dios. Es lo que aquí está
hablando la Escritura de que Jesús dice, voy a leerlo de nuevo, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esto no era algo, no sé, era producto de lo anterior. Entonces, es importante entenderlo. Esto ahora, recuerden que la iglesia se le dijo una palabra muy sencilla, que el Espíritu, cuando iba a venir sobre ellos, que lo que iban a recibir, poder. La palabra es dunamis, la palabra es dinamita. Poder. No algo menor. Y le dijo que iban a poder ser mártires. Solamente una persona llena del Espíritu Santo puede ser capaz de estas cosas que estamos hablando. Lo demás es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra carne no vamos a poder hacerlo nunca. Entonces, así como la Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿no es cierto? La palabra de Dios, el poder solo se va a hacer visible si pensamos en lo que estamos leyendo con lo que Jesús dijo claramente, que yo acabo de mencionar. Que es más fácil decir tus pecados son perdonados o decir levántate y anda. Sin duda lo primero, nadie sabe ciertamente de eso, pero lo segundo todos lo ven. Todas las personas que están a nuestro alrededor son los que, como hemos dicho hasta el cansancio, son los que ven nuestra espiritualidad. Si nuestra espiritualidad la ve el vecino, la ve la vecina, la ve el hijo, la hija, el padre, la madre, el esposo, la esposa, ellos ven la espiritualidad. ¿Saben? Y lo digo a manera de... Y creo que alguna vez lo he dicho de algún amigo en algún momento que tuve, que era muy bueno para hacer cosas y siempre estaba lleno de planes. Pero yo siempre les he dicho, la palabra que yo siempre le echaba de menos en su vocabulario era si Dios quiere. ¿Sabe? Yo escucho a veces a muchas personas y veo planes, pero ¿sabe qué? No escucho esa palabra. No escucho esa palabra. Y uno tiene que entender lo que Santiago dice. Santiago dice algo tan simple cuando le dice a esas personas que ellos están diciendo mañana haremos esto. Y dice, perdón, si Dios quiere. Pero muchas veces esa palabra no está. Y eso sabe lo que enseña o radica, que simplemente Dios no está tan cerca ni del corazón ni de la mente y que de repente estamos confiando en lo que sea. Y nuestra confianza no debe estar por ninguna en las cosas, ni en lo que sabemos, ni en nada. El mismo Jesús dijo que debíamos temer, no a los hombres. Entonces, aquí vuelvo a reiterar, entonces nosotros tenemos que entender que el poder claramente se va a hacer visible en nuestra vida en la medida que nosotros estemos pegados al Señor. Y cuando habla en el libro 17, en el capítulo 17, cuando dice, estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Judea, de Galilea. Fíjense el tremendo viaje que estas personas habían hecho para sentarse allí, pero simplemente para juzgar a Jesucristo, para encontrarle algo malo. En ningún momento ellos tenían una actitud, Señor, aquí estoy porque quiero aprender, quiero saber. Y Jesús cuando habla en Mateo 5 y 6, y en Mateo 6 particularmente cuando dice y habla de lo que yo menciono de la oración, dice claramente que no oremos, ¿no es cierto?, como los fariseos. Ahora, el problema de los fariseos no era menor. ¿Por qué? Porque eran personas que su preocupación era simplemente lo externo, pero sus corazones eran malos, eran perversos. Miren, si uno va más abajo, por favor, verso 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o decir, levántate y anda?
Fíjese que aquí el Señor va al meollo del asunto, que es el corazón de estas personas. La Biblia dice en Jeremías 17 que el corazón es engañoso, que uno tiene que tener con el cuidado. El libro de los Proverbios dice que debemos cuidar nuestro corazón porque de él, ¿qué es lo que emana? La vida. Y si yo leo en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 6, por favor, verso 45. Miren lo que dice allí. No es, estoy leyendo desde el 43, buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uva. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo reitero, yo lo he dicho siempre, escucha a quien sea que está a tu alrededor lo que habla, y eso es lo que está en el corazón de esa persona. Habla de dinero, ese es su Dios. Habla de sexo, ese es su Dios. Habla de fulano, sultano, esos son sus dioses. Y es así. Yo por eso reitero esa necesidad. Y como lo decía en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 35, siendo aún oscuro, dice, él se levantaba y buscaba un lugar desierto y allí oraba. Nosotros tenemos que reconocer esa necesidad que tenemos de Dios. Y la razón es simple, porque somos malos, porque somos pecadores. Yo lo dije otro día, nosotros no somos pecadores porque pecamos, no. Pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra verdad. Entonces yo necesito llenarme del Señor, porque si no yo fácilmente dejo a los demás. Entonces, cuando uno mira, y esto podríamos buscar un montón de textos donde la Biblia habla del corazón, pero reitero, y quiero también con esto ser bien consecuente para que tú seas consecuente, para que tú tengas que hacer lo que tengas que hacer con fulano, sutano o mengano. El libro de Gálatas dice que si alguno ve a su hermano pecar, ¿no es cierto?, tiene que ir y hablar con él. Cuando tú tienes la percepción de que tu hermano o tu hermana está haciendo algo que no corresponde, no porque tú lo ves, sino porque tú lo escuchas, tú tienes que ir y hacerle ver que lo que está mostrando realmente es algo que no está bien. Así de simple. Ahora, una de las cosas más tremendas para mí, y tiene que ver también con lo que habla más abajo el libro, cuando habla acerca de lo que Jesús hace con el amigo de estas personas que se atreven a hacer, porque eso hicieron algo increíble por ellos. Ellos no solo oraban por las personas, por su amigo. Ellos no solo hicieron eso. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron algo mucho más potente, los fueron a buscar. Ellos no tenían ambulancia, no tenían silla de ruedas, nada. Entonces, el Salmo 51, por favor, miren lo que dice el versículo 10. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es lo que realmente tú y yo debemos procurar, y esto es lo que Dios quiere. Este hombre que está aquí, que de alguna manera, sabiendo lo que él era, en algún momento permitió que ese ser malo que estaba dentro de él lo llevó a hacer algo que fue tan tremendo que hasta se engañó por un año.
Este hombre pecó ¿con qué? Con Betsabé. Dice que dejó de hacer lo que tenía que hacer todos los días. Él tenía que estar con su ejército. No fue con su ejército. Se dio, como yo digo, un tiempo de ocio, se dio un tiempo de libertad. Hay que tener cuidado con los tiempos que tú te puedes dar. Y eso lo llevó a mirar a esta dama, y no solo a verla, sino a codiciarla. Y no solo a codiciarla, sino que la trajo a su casa y se acostó con ella. Y luego la dejó ir. Pero al tiempo ella vino y le dijo, ¿sabes que estoy embarazada? Y él, para cubrir su pecado, ¿qué hizo? Fue a buscar a su esposo, lo trajo de vuelta y lo mandó a su casa esperando que el niño se pareciera a él. Pero este hombre era un hombre íntegro y dijo, yo no voy a hacer eso. Y como no pudo, lo volvió a traer, lo emborrachó, pensando que borracho se iba a ir tampoco. Y como no pudo hacer lo que hizo, mandó a buscar a sus generales y le dijo, en la batalla déjenlo solo y ustedes retrocedan. Durante un año, ese hombre pensó que no había hecho nada indebido, no sé qué tenía en su cabeza. Y vino Natán, el profeta, y le cuenta una historia. Y le dice, ¿sabes qué, rey? Tenemos un problema. Hay un señor que tiene muchas ovejas y otro tiene solo una oveja. Y el que tiene muchas ovejas se comió la ovejita del que tenía uno. Y él dijo, ¿saben qué? No, esto no puede ser posible. ¿Cómo se le ocurre a este infeliz? Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y él mismo reconoce en el Salmo 32 que durante un año dice que estuvo enfermo. La Biblia lo dice el libro de Santiago, que muchos están enfermos porque no confiesan sus pecados. Uno, reitero el texto que tomé al principio, el corazón es engañoso. Mucha gente piensa, no sé, piensa de manera humana, vamos a decirlo, y su pensamiento no tiene nada que ver con Dios. Entonces, por eso aquí reitero, el salmista está diciéndole a Dios primero, ¿qué es lo que está haciendo? Confesando, reconociendo, y luego le está pidiéndole a Dios que cree en él un corazón limpio y que renueve un espíritu recto dentro de él. Y él llega, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostenga. Entonces, nosotros no tenemos que equivocarnos, por favor. Jesús fue tremendamente claro con lo que yo acabo de mencionar. Y Jesús está teniendo este poder que dice aquí claramente, producto de que Él estaba constantemente a los pies del Padre. Jesús le dijo a los apóstoles en el huerto de Getsemaní, orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Si la oración es algo fundamental, tanto como leer. Leer, vuelvo a reiterar, a veces la gente dice no tengo fe, claro, estás famélico. El leer es una cosa necesaria, el orar es otra cosa necesaria. Entonces, Jesús, y esto hay que tener cuidado, lo reitero, uno tiene que tener buenas motivaciones para orar. Porque si tú tienes un hijo o una hija, y tú tienes la posibilidad de ayudar a tu hijo y a tu hija, pero tu hijo y tu hija vienen a ti exclusivamente cuando tienen problemas, ¿cómo te sientes tú? Simplemente, ¿qué lo quieres para tu hijo o para tu hija? Muchos para con Dios es lo mismo. Y Dios se duele de eso. Porque es lo que más quiere tener comunión con sus hijos. ¿Saben? Es lo que Jesús tenía. Yo voy a dar un testimonio de lo que yo puedo ver con mi hijo mayor. El Diego está más apegado a nosotros, pero mi hijo mayor todos los días, si es posible, habla con su madre. Y no la llama para decirle a la mamá cómo está, ya mamita, chao. Ahí, llamado, pegado, ya habla rato y le encanta estar con su mamá. Hablan de las cosas de Dios, de las cosas de todo, pero está ahí. Es lo mismo, yo lo veo ahí. Eso es lo que Dios y Cristo quiere que tengamos para con el Padre.
¿Sabe qué? Creo que lo más alucinante es cuando uno está orando y puede estar y te levantas de tu oración y sigues hablando con Él. Porque Él no se ha ido, porque Él lo llena todo. Porque dice que está con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, reitero, por eso para mí me encanta esto y vuelvo a reiterar, Jesús necesitaba hablar cada día con el Padre. ¿Por qué? Porque tal como nos cuenta la Escritura, Él tenía que de alguna manera mostrarnos a nosotros como Él era como ser humano. Recuerden que Él se despojó a sí mismo. El libro de los Hebreos dice que Él debió ser hecho en todo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para que pudiera entendernos a nosotros. Y al mismo tiempo nosotros darnos cuenta, como dice Pedro, que Él nos ha dejado ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Y el modelo que tenemos nosotros es Jesús. ¿A quién nos tenemos que comparar? Es a Jesús. Yo no me puedo comparar con nadie más. Porque si me comparo con alguien, ¿qué voy a hacer? Buscar a alguien más pequeño. No, soy mejor que él. Yo tengo que compararme con Jesús. Y si me comparo con Jesús, sin lugar a duda, ¿qué voy a estar siempre? Siendo falto. Entonces, yo reitero, me encanta lo que dice allí el libro de Lucas cuando dice esa cosa tan interesante que dice que el Espíritu del Señor o el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Claro, se había estado con el Padre, había estado en esa intimidad, en esa comunión con él. Y él sabía lo que tenía que hacer cada día y los días de Jesús eran tremendamente intensos. Ahora, reitero, voy a leer nuevamente, por favor. Aconteció un día que estando él enseñando, estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Aquí había muchas personas buenas, honestas, que habían venido realmente a escuchar al Señor Jesús, a verlo a él y estar allí. Y dice, verso 18, y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro, ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo. A causa de la multitud subieron encima de la casa por el tejado y le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Fíjese que aquí es interesante lo que nos dice Lucas. Él no nos cuenta un montón de otros detalles. Lo único que nos dice es lo que está ocurriendo luego de que seguramente estos amigos eran 4. Porque ¿cómo se llama? La camilla, hubiesen sido 3 que la coja, eran 4 como mínimo. Más el paralítico eran 5. Entonces, pero ¿qué es lo alucinante? Lo que me gusta a mí aquí de esto es lo que nos empieza a mostrar de estos amigos. Ahora, la Biblia dice mejor amigo cerca que hermano lejos. Eso dice la Biblia. También dice la Biblia que para yo tener amigos, debo mostrarme amigo también. Si yo soy del que alejo a las personas, no va a ser. Pero lo tremendo de todo lo que está aquí fue la decisión de estas personas. Estos amigos seguramente se reunieron entre sí. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si ellos habían visto a Jesús en acción, si habían visto sanidad, si habían visto lo que viene declarando o mostrándonos la Escritura. Pero lo que ellos sí sabían es que Jesús era la solución para su amigo. Y eso es tremendo. Y eso es lo que uno tiene que entender. Que la solución a los problemas de las personas. Y esto es tan tremendo. Hace pocos días murió el segundo hombre más rico de nuestro país. ¿Lo supieron? El dueño de Cencosud. El hombre más rico, el segundo más rico del país. Algunos dicen que son tan ricos que están por sobre algunos gringos. Creo que el hombre más rico de nuestro país tiene más plata que Trump. Pero lo interesante es que lo que, según alguien dijo, porque fue a Alemania, era alemán, descendiente de alemán, murió allá y alguien dijo así, sin saber lo que estaba diciendo o pensando en lo humano, sí se fue y lo dejó todo, pensando que lo había dejado todo en Chile, pero realmente lo dejó todo y se fue sin nada, entonces ese hombre. Entonces a veces la gente piensa que la solución a los problemas, no sé, pues puede ser el trabajo, puede ser, no sé, un montón de cosas, pero las cosas no pasan por ahí. Si las cosas pasan, ¿sabe por qué? Por Jesús.
Hay veces que Dios está parando la máquina. Y la está parando Él. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones. Si Dios lo que más quiere es dependencia de Él, confianza, fe. No confiar en el amigo, en la amiga, en esto, ni en los currículos que podamos enviar. Esa confianza debe estar en el Señor. Y estos amigos, reitero, ellos saben, porque aquí claramente ellos están mostrando una amistad genuina. Ellos no eran de los que simplemente oraban, sino que claramente fue y tomaron a su amigo. Y yo no sé cómo se habrá dado esto, pero lo que sí sé, lo que dice Jesús más abajo, cuando dice Jesús, porque aquí hay algo interesante. Miren, leámoslo por favor, vamos ahí y volvemos. El verso 20. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre. ¿Saben qué es lo que yo imagino aquí o no? Que el paralítico, algunos piensan, el pastor Chuck dice que este hombre se iba a morir. Piensa que tenía alguna enfermedad venérea, así dice Chuck. Y que él se iba a morir. Y pudiera ser que se iba a morir, que por eso dice que Jesús no lo sana primero. ¿Qué le dice primero? Tus pecados te son. Porque era lo básico. Porque si sus pecados no eran perdonados, ¿a dónde iba a ir a dar esa persona? Al infierno, al lugar de tormento. Entonces, fíjense, yo reitero y pienso que lo que había ocurrido aquí, que estos amigos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, hay que buscar al Juan, no este Juan. Hay que buscar al Juan, hay que traerlo y llevárselo a los pies del Señor. Y yo me imagino que el paralítico, a lo poco que sabía, no, porque la Biblia no habla de la fe de él. Para nada. No, están locos ustedes. Y si yo leo el texto que usted lo leyó conmigo, seguramente cuando se encontraron, porque lo primero que se encontraron ellos fue con una marea de gente. No, sigamos ya lo delante. Y ellos juraban que la gente un poco venía a decir, no, déjenlos pasar, déjenlos pasar. Olvídense, nadie. Estaban apretujados. Le leíamos la semana pasada. Algunos se pegaban codazos por estar delante. Entonces seguramente este hombre también le dijo cuando llegaron a esa situación, ven, les dije, ¿a qué me traen? Pero lo interesante de ellos, ¿qué es lo que es? Que ellos persisten. Ellos persisten. Ellos no se amilanan ante la dificultad. No se amilanan para nada. Encuentran esa multitud. Entonces, reitero, estos amigos de verdad son amigos reales, pues a pesar de la negativa de él, ellos piensan, ¿no es cierto?, que es necesario llevarlo y tienen que improvisar, no tienen silla de ruedas, no tienen ambulancia, no tienen nada. Fue un trabajo duro. Recuerdo cuando los paramédicos fueron donde Willy. Él tiene una pequeña escala que se le reparó y quedó mucho mejor la que era. Y los paramédicos no lo querían subir. Se opusieron, no, que es la escala. Y personas que estaban cumpliendo un trabajo. Estos de acá, olvídense, pues estos eran amigos. Yo quiero tener amigos así, ¿no? ¿O no quieres tener amigos así? Y que vayan y a última hora, no sé, pues te obliguen a hacer lo correcto. Entonces estas personas, eso es lo que están haciendo aquí. Entonces dice, traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Eso es lo que había en la mente de estas personas, ¿ya? Entonces, claramente tienen que hacer todo lo posible. Entonces, lo interesante, nada saca a este hombre o estos hombres de ese objetivo. Dice, pero la palabra favorita de mucha gente, no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Estos hombres ante esta dificultad enorme, algunos dicen que tuvieron que improvisar una escalera, otros dicen que las casas tenían escalera por fuera porque arriba. Recuerden un hecho muy significativo que está en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro está en la casa de Cornelio, no, de Simón el Curtidor, y va a recibir una visión. Y dice que él tuvo hambre y subió a orar. ¿Dónde? Al techo. Entonces, ese techo, aparentemente parece que en verano lo sacaban y en invierno lo colocaban, eran como tejas.
Entonces, reitero, estos amigos, nada los hace cesar de su objetivo. El primer problema que encuentran está lleno. Nadie los deja pasar. Me imagino la conversación, lo acabo de decir, el paralítico le dije una y otra vez, ¿para qué? ¿Cómo se le ocurre? Pero estos hombres, ¿qué hacen? No se descorazonaron, buscaron otra forma. Y dice aquí, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Pero paren aquí un rato. ¿Usted cree que esto fue así? Imagínense, está adentro de la casa, está llena, toda la gente mirando a Jesús y de repente el techo empieza a moverse. Y no solo a moverse, sino a caer tierra y todo eso. Y de repente baja una cama. El orificio que tuvieron, yo creo que tuvieron que sacar el techo completo, porque las casas eran pequeñas. ¿Y qué hicieron? Bajaron a su amigo. Bajaron a su amigo. Entonces, su amigo necesita a Jesús. Y esto quiero decir algo muy sencillo. Dice, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, me encanta esto. Tu fe, mi fe. Hay gente con la cual podemos lidiar que a lo mejor no tiene fe. Yo siempre me acuerdo de mi pastor Raúl. Pastor Raúl, ustedes conocen su historia, vean la película si no. Él le daba mala vida a Sharon. Pero había alguien detrás de eso que eran los papás de Sharon, orando. Él no tenía fe. Pero ¿qué vio Dios? La fe de ellos. Así Dios también ve la fe de nosotros. O sea, a nosotros que no nos debe faltar la fe. No nos debe importar si a fulano, sutano y mengano le falta la fe. A mí no me tiene que faltar la fe. La fe para ir delante del Padre, a rogar. Y me gusta esto porque lo que Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Yo no sé si esto es lo que ellos buscaban. Lo que ellos sabían que su amigo estaba mal. Su amigo iba a morir en cualquier momento. ¿Y qué necesitaban? Ir a Jesús. Entonces, y seguramente era real. Por eso Jesús lo prepara para la vida eterna. Y por favor, quiero ser enfático con esto y una vez más. No se canse de decirle a quien tenga que decirle y hablarle de Jesús. El día menos pensado viene Jesús. El día menos pensado la gente que está a nuestro alrededor muere. Y fallece. Y parten. Recuerden Ezequiel, donde a Ezequiel se le da un rol, que es lo que es de ser un atalaya. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Tú tienes la obligación. Porque si tú no lo haces, yo a ti te voy a reclamar su sangre. ¿Cómo? Yo no lo sé. Entonces yo tengo que tener un corazón. Si el problema de hoy día es que no hay mucho corazón. No tenemos que tener un corazón y rogar como rogaba el salmista en el Salmo 51. Esa es una canción, a mí me encanta esa canción. Nosotros no la cantamos, creo que alguna vez la cantamos. Ten piedad de mí, oh Dios, porque mis pecados siempre están delante de mí en contra de ti. ¿Esa no es tu verdad? Esa es mi verdad. Y yo necesito que Él esté ahí continuamente haciendo cosas en mí. Entonces creo que no hay nada más alucinante que esto. Hombre, tus pecados te son perdonados. El salmista, miren por favor, el mismo salmista del 51, miren lo que dice en el Salmo 32. El Salmo 32 lo escribe luego del 50, digamos, está en el 32, pero se cree que lo escribió luego del 51, producto de que fue luego de que se arrepiente. Y miren lo que él dice aquí. Bienaventurado o qué dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije confesarle mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cantos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué tremendo lo que tiene que decir Dios aquí, que de repente tiene que hacer estas cosas para que la gente se vuelva a Él, que tiene que enfermar personas. O tiene que poner situaciones dramáticas en la vida. Porque pareciera que es lo único que los hace estar cerca de Dios. Y es una pena funcionar de esa manera, que esa es la cosa más triste que nos pueda ocurrir. Nosotros debiéramos ser personas como las que hemos detallado en algún momento, como el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ser personas como la que el apóstol Pedro le escribe a los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Pero ¿qué dice después? Sigan haciendo el bien. Que no importa, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero que esa buena voluntad de Dios, que de repente a lo mejor no es la que yo quiero, igual me permite a mí seguir siendo lo que yo quiero ser delante del Señor. Y creo que es tremendo de verdad entender esto. Ahora, el Señor siempre está llamando a las personas. Y no importa si esto es lo tremendo de las personas que no entienden, que necesitan volverse a Dios. Porque si tú no te vuelves a Dios y el pecado está en tu vida, el pecado hace separación entre tú y Dios. Puedes orar, puedes leer, puedes cantar, puedes hacer lo que quieras, pero hay una división entre Dios y tú, o entre Dios y yo. Que hay pecado en mi vida. Por eso Jesús dijo claramente, ¿qué dijo? Que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. ¿Y qué es lo que proveyó? Un abogado. Pero hay que ir al abogado, hay que rogar la misericordia, hay que rogar el perdón. Como dice aquí este hombre. Porque si no, vuelvo a reiterar, Dios me puede entregar, pero si Dios no me quiere entregar. Proverbios 1, todo el capítulo primero, la primera parte y el 2, habla de cómo Dios llama. Y luego dice, pero como no escucharon mi voz, voy a leerlo y quiero que usted lo lea y le diga a Dios qué onda. Y dice, cuando venga lo que temes, cuando venga la calamidad, dice, yo me reiré. Eso lo dice el proverbio. Porque Dios está llamando, Dios está invitando. Porque lo que menos Dios quiere es que nos ocurran cosas. Y reitero, si aquí el problema muchas veces es nuestro, porque no tenemos ni la capacidad para arrepentirnos, ni la capacidad para reconocer, y menos de repente la capacidad para ir y buscar a Dios y pedirle el perdón necesario. Entonces aquí dice, me gusta, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Asiria, Babilonia, todos sabemos lo que ellos vivieron. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes. El Salmo 103, por favor. Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras.
Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardarle enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuán está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pues Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombro como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció y su lugar no lo conocerá más. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis sus obras. Obedeciendo la voz de su precepto, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Tú no tienes que olvidarte de esto, y vuelvo a reiterar, yo no sé cuál es tu situación, cuál es tu condición, pero de verdad Él te invita en esta hora a que realmente puedas ponerlo a Él en el primer lugar de tu vida y sobre todo considerar lo que acabamos de mencionar. Necesitamos estar a los pies de Jesús. Lo necesitamos con urgencia. Necesitamos escuchar lo que Él le dijo a Marta. Marta, estás equivocada, afanada y turbada estás. Tu hermana ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Es lo único que tú y yo necesitamos. Y yo he sido majadero con esto hasta el cansancio. Cuando Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, déjamelas a mí. Lo que sea. Está hablando de todas las cosas. Pero reitero lo que dije al principio o entre medio. Para mí es una pena cuando escucho personas decir cosas y no está Dios en su boca. Y no está, ¿por qué? Porque no dicen si Dios quiere. Piensa que ellos tienen toda la capacidad y a veces se equivocan. Y Dios puede abrir tantas puertas, pero a veces las cierra a propósito. ¿Por qué? Porque Él te quiere a ti. Quiere tu corazón. Te quiere a ti. Y que tú y yo podamos decir. Entonces, reitero, y volviendo al texto que estamos leyendo, creo que es tremendo lo que Él puede hacer por medio de la fe de otros. Imagínense, ni siquiera por la fe de este paralítico, ¿no es cierto? Que este paralítico ha recibido un beneficio que es el ser perdonado sus pecados. Pero no solo eso. Dice entonces los escribas y los fariseos comenzando a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué dudáis en vuestros corazones? Dice Santiago que el que duda no recibirá nada. Al que cree, todo le es posible. ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados son perdonados? O decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar pecado. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravilla. Yo me imagino la reunión de estos amigos, cuando otros bajaron del techo y lo siguieron, te dijimos. Y el gozo que había en él por lo que había ocurrido. ¿Pero por qué ocurrió eso? Por la insistencia ¿de qué? De sus amigos. No te canses de insistir. No te canses de orar. No te canses de pedir al Señor por tu gente. No te canses. Porque ellos necesitan oír de parte de Dios, tus pecados te son perdonados. Tan simple como eso. Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu palabra, por ti, Señor, por lo que tú eres, Señor. Amado Dios, gracias porque te fuiste, Señor, pero tal como le dijiste a ellos, te fuiste a preparar morada para que donde tú estás, nosotros estemos contigo, Señor. Y te damos gracias porque no solo te fuiste, Señor, sino que te fuiste a recuperar lo que tú eras en esencia, Señor. Tal como le orabas en Juan 5, que te devolviera la gloria que tenía
Él contigo desde el principio, Señor. Gracias por eso y gracias, Padre, por poner a nuestro Cristo a tu diestra, Señor. Porque lo que dice tu palabra, que se sentó a la diestra tuya para interceder por nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque aún hoy las oraciones de Jesús se escuchan, Señor, delante de tu presencia. Gracias, porque cada vez que nos van a acusar, seguramente Él se levanta y muestra sus manos horadadas, Señor. Sus pies, Señor, y las heridas, Señor, en su frente, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a no olvidarnos del precio que ha sido pagado para que nosotros podamos ser perdonados, Señor, para que nosotros podamos tener acceso a ti de la manera en que hoy tenemos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, porque como tú dijiste, nadie te quitó la vida, Señor. Tú la pusiste por voluntad propia, Señor. Gracias, Dios. Gracias por amarnos tanto y gracias porque uno de estos días, esperamos que no sea muy lejano, Señor, vas a venir a buscar tu iglesia y te la vas a llevar a casa, Dios. Anhelamos y oramos como oraban, o tú decías, Señor, ven, Señor Jesús, o venga a tu reino, Señor. Oramos por eso y pedimos que en el intertanto muchos te puedan conocer, especialmente los parientes, Dios, los esposos, las esposas, los hijos, las hijas, los padres, las madres, los hermanos, las hermanas, Señor, los sobrinos, los nietos, las nietas, Señor. Padre, oramos para que nos ayudes a seguir clamando a ti, no solo en términos generales, Señor, sino que cada uno de nosotros con nombres y apellidos, Señor. Te oramos, Dios, a ti, al único y soberano Dios, al que hizo el cielo, la tierra y el mar, Señor. Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al que puede hacer que todo sea posible, Señor. A ti te pedimos y te rogamos todas estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.